Vamos a estudiar una vez más un poco del Antiguo Testamento. Nos deja gran enseñanza, pero nuestro tema de hoy se titula Cuando nos alejamos del pecado. Ese es el tema para esta mañana. Y ahí tenemos en la mampara, ¿verdad? Y así es efectivamente. Hay dos cosas muy delicadas: el adulterio y el asesinato. Estos son los pecados despreciables del rey de Israel. El dulce salmista de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Mencionamos ahí unas palabras que vamos a ver en 1 Samuel 13:14. Vamos a ver aquí qué es lo que dice en este libro, 1 Samuel 13:14. Vea usted, la primera carta, 13:14. Fíjese bien. 13:14 dice así: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, a cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Sí? Vea usted esta expresión. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí mismo en la segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, verso 1. Vamos a ver, y ahorita vamos a explicar un poco. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 1. Dice ahí de esta manera. 23, 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que el varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ahí le llama dulce también. Y podríamos buscar también allá en el libro de los Hechos 13:22 para hacer una comparación. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Dice el autor de este libro, en el 13:22, así. Dice, quitado noten, ¿a quién se estaba refiriendo? Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que quiero, de la descendencia de noten, ¿de quién? De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Muy bien. Entonces, vean ustedes la secuencia que estamos llevando para poder explicar que el hombre, ¿sí? El hombre físico, el hombre moral, el hombre que servimos a Dios, tenemos debilidades. Llega un momento en que se encuentra una falla. Pero viene alguien en que no se halló pecado en él y sin embargo fue crucificado. ¿Sí? Vamos a ver ahí en 2 Samuel 11:1, regresando. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice así. Fíjese bien. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y ya todos conocemos esta historia. Dice ahí que sucedió un día al caer la tarde, ¿sí? Que David, ¿verdad? Vamos a leer del 3.
envió David a preguntar por aquella mujer que vio desde el terrado y dice, aquella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y lo dice al 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies, vete a tu casa. ¿Sí? Pero dice el 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Después dice aquí en el verso 11, y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir como con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y sigue diciendo, ya conocemos el resto. Lo que yo quiero dar a entender aquí, ¿sí?, es que hay una enseñanza que nos deja. David, estamos viendo que robó la esposa de uno de los guerreros más fieles. Un amigo leal que hubiera muerto con todo gusto por David. Sí lo habría hecho. Luego arregló su muerte. Cuando ya aquella mujer, Betsabé, le dice que está encinta, está embarazada, él se prepara a hacer las cosas para poner como una alfombra que nadie se dé cuenta, para cubrir el pecado. Esa es la actitud del hombre. Estamos imaginando muchas cosas, cómo cubrir las cosas para que no se den cuenta que hemos pecado. Y así somos, dependiendo de cada quien. Pero una cosa quiero mencionar, que durante casi un año David se negó persistentemente a lidiar con su pecado vergonzoso. Eventualmente, hermanos, hermanas, amigos y amigas, Dios envió al profeta Natán a confrontar al rey. Y finalmente, sí, se arrepintió. Se arrepintió. Pero cuando llega el profeta Natán, le explica todo lo que sucedió Natán a David. Me sorprende cuando Natán le dice, tú eres ese. Bueno, ya no le quedó otra salida. David se vio descubierto. Ya no tenía nada que esconder. ¿Sí? Bueno, esto indica, ¿verdad?, que hay, por ejemplo, este profeta Natán. Dios siempre tiene un medio para decirnos, anunciarnos. Hoy en día tenemos la Escritura, la palabra de Dios inspirada, ¿sí? Pero no podemos permitir que el pecado quede oculto. ¿Recordarán ustedes allá el caso de los Corintios, capítulo 5, 1 Corintios 5? ¿Verdad? De aquel hombre que tenía la mujer de su padre. Y estaba ahí encubierto y nadie decía nada. Hasta que una familia, la familia de Cloé, ¿se acuerdan? Ellos fueron valientes. Ellos sí tomaron decisión para no permitir eso. No como en el Antiguo Testamento, no como aquellos sacerdotes que miraban que estaban haciendo mal, violando la ley de Dios, y nomás veían y se retiraban, pero no decían nada. Nosotros no debemos ser así. Vamos a exhortar al hermano o a la hermana, según quien sea. La exhortación obviamente va a ser en privado, ¿sí? Si no entiende, 2 o 3 testigos. Si no entienden a los testigos, dilo a la iglesia. Ahora sí. Así es que vemos, ¿verdad?, realmente que el hombre tiene debilidades. E incluso hasta las personas más piadosas pueden caer en pecados terribles. El pecado es serio, ha causado consecuencias ineludibles, y solo una caída en el pecado puede cambiar nuestra vida y la vida de los demás para siempre.
Primera de Reyes 15:5. Fíjese bien. También aquí podemos sacar algo de información en la primera carta, en el primer libro de Reyes. ¿Sí? En el primer libro de Reyes, capítulo 15. Dice ahí de esta manera, 15:5. 15:5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a ¿qué? A Urías Heteo. ¿Sí? Nada más en este. No tenía otra falla. Esta fue la única. Bueno, esto indica, hermanos, que el pecado es grave. Lo confirmamos a través de la Escritura. Pero cuando confesamos nuestros pecados a Dios, pero con una sinceridad, con una honestidad y de corazón, Él perdonará, Él limpiará, Él restaurará, sin importar cuán terrible sea el pecado. No importa cómo sea el pecado. Dios perdona cuando lo hacemos de corazón. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo no tengo perdón de Dios. Su servidor ha hablado con personas. Si 5 personas me han dicho eso, son pocas. No sea a los demás que predican. Pero realmente hay personas que creen que no tienen perdón. Y la Escritura nos dice que aunque sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios con sinceridad, vuelvo a repetir, Él nos va a perdonar y va a limpiar todo, no va a dejar huella absolutamente. Entonces, nunca pecamos tan gravemente que no podamos acudir a Dios. ¿Sí? Entonces, sabemos la misma conciencia, aunque usted no lea Biblia, la conciencia le dice que está mal. Está mal, definitivamente. Con un pobre pero fácil imitación. Discúlpame. Ya se oye más suave. Perdóname, se oye diferente. Entonces, yo creo que podríamos pasar un ejemplo de arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y veamos que podemos aprender de aquí al respecto de este arrepentimiento. Debemos ser honestos, número 1. La división de este tema, el número 1, sería así: debemos ser honestos con nosotros mismos. Vamos al libro de los Salmos 51:4 para que vean este hermoso texto. Salmos 51, del 1 al 4. Fíjese bien. Vea cómo dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Ok, vamos a detenernos tantito aquí. Estas palabras que menciona David el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dios es misericordioso. Conforme a lo inmenso de tu compasión, dice David, borra mis transgresiones. Algo que se borra es algo lo que ya no se distingue, lo que ya no se ve. No hay manera de ver. Como ahora con la novedad de los celulares, ¿verdad? Que a veces mandan mensaje y luego lo borran. ¿Qué diría? Pues quién sabe. Hay otros trucos que hacen, ¿verdad? Para ver qué fue eso. Pero aquí no.
¿Sí? Aquí está hablando, ¿verdad? David el salmista está diciendo que él conoce sus rebeliones, pero él quiere que borre todo, que no haya huella. Y luego agrega David el salmista diciendo, lávame por completo de mi maldad. ¿Se fija? Dice por completo, íntegro, completo. ¿Por qué? Límpiame de mi pecado, de mi maldad, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas sin reproche, cuando juzgas. Bueno, Dios es así. Los humanos no somos así. A veces decimos, pues el hermano ya ha pedido perdón varias veces. Ya no le hagan caso. Cada rato levanta la mano y pide perdón. Y otra vez, allá el otro domingo, levanta la mano y pide perdón. Y otra vez. Bueno, Dios es misericordioso. Es lo que estoy probando. Pero déjeme darle un poquito de explicación. Con frecuencia usamos eufemismos para salvar nuestra conciencia y hacemos creer que no nos hemos portado mal. Esta expresión, eufemismos, es para tratar de justificar de alguna manera que no se vea como pecado. ¿Sí? Bueno, en lugar de llamar a nuestra injusticia pecado, lo llamamos errores, lo llamamos debilidades y lo llamamos problemas, pero no lo llamamos pecado. ¿Sí me explico? Así es que vemos que David el salmista admitió libremente que su pecado era el más grave. Incluso usó todas las palabras hebreas disponibles para describir su pecado en su esfuerzo por purgarse completamente. Hay unas palabras aquí que tengo, que es la transgresión. Es pesha, es una rebelión, ¿verdad?, deliberada contra Dios que resulta en desobedecer sus santos mandamientos y quebrantar sus leyes. La transgresión de David necesitaba ser borrada. La transgresión y el pecado de David necesitaba ser limpiado completamente. Así es que hay otra palabra, no solamente con relación a la transgresión, sino también a la iniquidad. Esta palabra se escribe abou, proviene de una palabra a raíz que significado es doblado o torcido y habla de la perversidad del pecado. Así es que si imaginamos una raíz o un árbol torcido, a veces el hombre está así, su conducta está así. ¿Cómo? Torcida. No entiende la escritura. Una ocasión estaba repartiendo su servidor folleto, literatura bíblica en Soriana, La Puerta, Santa Catarina. Es ahí donde reparto. Y en los hospitales, clínicas. Pero todos me lo habían aceptado. Pero hubo un señor me dijo, ¿es bíblico? Le dijo, sí. Dijo, no, yo no quiero nada. No, porque ¿qué voy a buscar? Dice, voy a buscar un Dios que hace el mundo y luego que lo va a destruir. No, hombre, ¿para qué? Yo no quiero nada. Y se fue, no me dejó ni tiempo de explicar. ¿Se fija que la gente no entiende Biblia? Entonces, yo creo que esta palabra, iniquidad, proviene de una palabra, estoy diciendo, de la raíz, que es un significado doblado, torcido. Habla de perversidad, de pecados, y que uno cree que no se puede enderezar. Hay un verso, hay una expresión que dice, árbol que nace torcido no se endereza jamás. Cuando la persona realmente entre en su mente la palabra de Dios en su corazón y llegue y caiga en esa buena tierra, va a producir fruto, va a reconocer, ¿sí? ¿Se acuerdan que el Apocalipsis que dice? Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, la palabra, hermanos, tiene poder. La palabra tiene poder.
El pecado, hay una palabra que se escribe shata y termina en A y una H, es un acto literalmente no dar en el blanco, es estar errando, ¿sí? Por lo tanto, un pecado es un pensamiento, es una palabra o acción que no alcanza la norma perfecta de la justicia de Dios. Así es que podríamos ver un texto que ya todos lo hemos visto en Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23. Vea usted las palabras del apóstol Pablo. 3, 23. Dice así, de esta manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Siendo la única manera, dice este verso 4, justificados de una manera gratuita, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Necesitamos buscar al Divino Maestro. Necesitamos escuchar el mensaje divino. Él es la fuente de salvación. En Él está la riqueza, la sabiduría. ¿No está en el consejo humano? Pasaba yo por la banqueta una ocasión, repartiendo literatura, y le dije a una señora a otra: oye, mi marido me anda engañando, yo creo. Anda tú, pues déjalo. ¿Qué es eso? ¿Para qué lo permite? Que te respete. No, hombre, ya déjalo, aviéntalo y búscate otro. Esa es la actitud, ese es el consejo humano. La Escritura no dice así. Así es que busquemos la dirección divina, no el consejo humano. Aquí lo encontramos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver aquí? ¿Qué nos deja de enseñanza esta actitud de David? Que debemos reconocer, hacernos dueños de nuestro pecado. Salmo 51, que estamos leyendo, vamos a volver otra vez, por favor. Salmo 51. Fíjense bien aquí. Capítulo 51, del 1 al 4. Yo quiero que se grabe bien estas palabras de David, el salmista. Y voy a darle un poquito más de detalle. Salmo 51, del 1 al 4. Fíjense bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Hey, note aquí los versículos. Yo quiero que volví a leer otra vez para que ustedes vean una expresión ahí que dice: mi iniquidad, mi pecado. No hay ningún intento de transferir la culpa a otra persona o a una circunstancia. No hay. ¿Se acuerda que ayer hablaba yo de Mateo 16, 18 también? Edificaré mi iglesia. La palabra mi indica ¿qué? Propiedad. ¿Y qué está diciendo David? Mi pecado. Ese es mi pecado. Ese fue mi pecado. Y está pidiendo perdón a Dios. Y lo que yo quiero decir con esto es que no hay ningún intento de transferir la culpa a otra persona o a otra circunstancia. Así como somos propensos a restar importancia a nuestro pecado, también somos propensos a justificar nuestro pecado o a echar la culpa a los demás. Ustedes recordarán si han leído Génesis 3, Adán y Eva. De este árbol van a comer, de aquel no. ¿Y qué sucedió? Comieron. Dios los ve, lo que hizo, lo que hicieron.
Le dice a Adán, a ver, ¿qué pasó? No, pues la mujer que tú me diste. ¿No dice así? La mujer que tú me diste. ¿Sí? Entonces, su pecado, ¿verdad? Vemos aquí que los perseguía constantemente, su culpa les acusaba, ¿verdad? Un dolor espiritual. Así es que vemos, hermanos y hermanas, que aquí en Éxodo 20:13, una enseñanza también muy importante. Éxodo 20:13. Capítulo 20, verso 13. Éxodo 20:13 al 14. 20:13 al 14. Dice, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Sí? Y sigue, ¿qué tiene que ver esto? Y sigue diciendo, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, dice 17, no codiciarás, y etcétera, etcétera. Su pecado, estoy hablando, ¿verdad? Que los perseguía constantemente y su culpa les acusaba un gran dolor espiritual. Así es que si recordamos las palabras de Salmo 51, nos enseña cómo confesar nuestros pecados. Es una lección importante, es nuestra actitud en la confesión. El comportamiento de David, cuando se acercó a Dios, demuestra la actitud de todos los que están genuinamente quebrantados de su pecado. De veras, cuando realmente uno siente que uno está mal, hermano, ya no hay uno ni qué hacer. O irse a tirar a la cama y llorar boca abajo, o irse a un rincón allá y estar pidiendo perdón a Dios, o estarse bien arrodillado, aunque truenen las rodillas, pidiendo perdón a Dios. Si usted y yo reconocemos nuestro pecado, nos entregamos a la misericordia del Señor. No ponemos excusas por lo que hemos hecho. Reconocemos la gravedad de nuestro pecado y nos negamos, ¿verdad?, a suavizar o a restar la importancia de esa gravedad. Pero si le restamos eso, entonces no estamos pidiendo perdón a Dios de corazón. Si tratamos de justificarnos, no es así. El asunto es que seamos honestos y admitir que sí lo hicimos. ¿Sí? Cuando clamamos a Dios con humildad y quebrantamiento, sabemos que Él será fiel en su carácter y sus promesas. El Señor es misericordioso y nos ama, hermanos, hermanas, amigos y amigas, con un amor constante, con un amor inagotable. ¿Y para qué? Para demostrar su compasión hacia nosotros. Él hace una preciosa y reconfortante promesa. Él dice allá en 1 Juan 1:9, vean esto. 1 Juan 1:9 dice ahí de esta manera, antes de llegar a Apocalipsis. 1 Juan 1:9. Capítulo 1, verso 9. Así de simple y sencillo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero yo quiero que usted vea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos totalmente de toda maldad. Así es que la confesión genuina es la clave para el perdón. Eso es así. Dios nos perdonará y limpiará si confesamos nuestros pecados con una sinceridad y con humildad. ¿Sí? Recordarán ustedes allá en Lucas 18:13. Ese es un acto que vemos ahí y dice, bueno, vamos a ver, el tiempo me gana, digo, ya son las 12. Vamos a ver ahí, Lucas 18:13, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 13, dice así. De aquellos dos hombres que fueron al templo a orar, solamente uno bajó o descendió justificado. Dice allí el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador.
Esta palabra propicio significa reconozco que soy pecador, admito que soy pecador, sí, lo hice. No dice aquí, es que me indució, es que fue ella. No buscó justificación, ni quería alzar los ojos al cielo. Dice el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¡Qué hermoso texto! ¡Hey! El que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. Qué hermoso es cuando somos perdonados y somos enaltecidos. Eso se hace solamente cuando admitimos nuestra culpa y no la encubrimos. ¿Sí? Para terminar, que la persona arrepentida no vive una doble vida, una para el espectáculo y otra para sí mismo. Y Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que yo hago, lo que usted hace, todo, absolutamente. Dios no quiere simplemente que nos conformemos exteriormente a sus mandamientos, sino que lo obedezcamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Dios desea que su verdad more en nosotros cuando la verdad de Dios, hermano, hermana, su santa palabra, llene nuestros corazones, nos capacite para ser sabios y tomar decisiones correctas. Termino con este texto, Hebreos 4:13. Y ahora sí, Hebreos 4:13. Dice así, vamos a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 13. 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ándele. ¿Cómo la ve? Señora, señor, ¿qué estuvimos hablando en esta mañana? ¿Qué fue el título de hoy? Cuando nos alejamos del pecado. Así es que pregunto yo en esta mañana, ¿usted se considera que está lejos del pecado o sigue perseverando? ¿Usted quiere dejar de pecar? La única manera es venir a los pies del Señor en esta hora y haga arreglos. David, el salmista, dijo, mi pecado. Él no le echó la culpa a nadie. Reconocer que hemos pecado delante de Dios y Él es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Y de esta manera, venir a los pies del Señor, confesando, pidiendo las aguas del bautismo para ser añadido a la iglesia. Si usted no está bautizado en la iglesia que el Señor estableció, usted no va a ser salvo. Usted va a estar delante de Dios dándole cuenta. ¿Sí? Es que yo creía que todas las iglesias eran iguales. Es que yo pensaba esto. Sí, pero nunca permitiste que te explicaran. Ahí andamos buscando personas. Su servidor da tarjetitas también. Yo sé que ustedes también, folletos, volantes. Ese es el trabajo de todos. Porque no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, hermanas, termino diciendo, ¿cuándo le va a poner un límite a esto? Señor, señora, joven, esto es ya. Ahorita estamos con vida, mañana quizás no. Hoy es el día de salvación. La salvación es para el día presente, no para mañana. Muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.